gracia de Cristo reanima tu amor. Nosotros vamos a continuar con nuestro estudio que tenemos los días jueves, que está basado en las doctrinas denominacionales. En estos último tiempo hemos estado analizando la deidad de Jesucristo y el pensamiento de algunos que no están de acuerdo con lo que estamos planteando. Vamos a seguir en este recorrido, en este estudio que estamos realizando. Para hacer un pequeño resumen breve, hemos referido en medio de esta doctrina, hicimos una breve historia de cómo nació esta doctrina. Hemos hablado de que Cristo existía antes era eterno, que Él no fue creado, planteamos varias cosas sobre el tema, y hemos ido avanzando. Luego, en el tercer estudio hablamos que realmente las Escrituras establecen que Cristo tiene la naturaleza de la deidad y por lo tanto una plena naturaleza. Ahí hablamos y nos referimos a varias cosas. Y en esta tercera parte en que estamos, hay ciertas objeciones que se dicen, que se usan ciertos textos, y lo hemos ido analizando, estas objeciones que estamos considerando que se habla contra la doctrina de que Jesucristo es Dios, en la cual nosotros planteamos. Y en eso estamos, hemos visto varias de estas cosas, hemos ido avanzando, y esta noche nos corresponde volver a analizar este punto. Hemos quedado en lo que se plantea sobre Hebreos capítulo 2, versículo 9, y donde hemos dicho en la clase pasada de que algunos objetan esto al plantear lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, en referencia a que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. El texto dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces decíamos que se tiene la idea de que como los ángeles son muy diferentes, inferiores a Dios, son menos que Dios, entonces concluyen de que esto sería una prueba de que Jesús no era completamente Dios, no era parte de la deidad. Pero hemos señalado, quienes se analiza el libro de los Hebreos, que es totalmente lo contrario lo que el escritor está diciendo en los primeros capítulos del libro a los Hebreos. Él exalta la deidad de Cristo, él habla de la superioridad que tiene el Señor sobre los ángeles, y en cuanto a los ángeles ha mostrado que son simplemente, como dice el versículo 14, al decir no son todos espíritus ministradores. Este es lo que habla de los ángeles. Ahora, uno al analizar otros textos, que también lo podemos decir, los ángeles rechazaron la adoración que se le trató de brindar, y pudieron expresar que solo Dios es digno de que sea adorado. Sin embargo, cuando uno lee Hebreos capítulo 1 en el versículo 6, en el momento del nacimiento, dijimos, se le ordenó a todos los ángeles que adoraran como un recién nacido humano. Y dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, el más excelso, el origen de todo, el autor de todo, perdón, en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto ya está indicando que lo que quieren plantear ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 9, de que por ser hecho un poco menor que los ángeles, pareciera que no entendieran lo que este mismo libro y otros textos se están refiriendo de esta
razón de la encarnación del Hijo de Dios y que hemos ido viendo a medida que hemos analizado estos textos. También vimos Santiago, capítulo 1, versículo 13, donde se habla ese pasaje en relación, dice el versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Uno cuando lee estas cosas, uno rápidamente, cuando uno estudia todo lo que es en relación a la deidad del Señor, o lo que este texto está refiriendo, este texto no se está refiriendo a Jesucristo en primer lugar. Este texto está refiriéndose a Dios. Así que ya por ese punto, toda explicación ya no tendría sentido. Entonces dice, claro, como Dios no puede ser tentado, dicen, porque Dios no puede ser tentado, y entonces como Jesús fue tentado, como tenemos lo que los evangelios relatan de la tentación de nuestro Señor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, de los versículos 1 hacia adelante, y donde también el Evangelio de Lucas se refiere al tema, en Lucas 4, del versículo 1 adelante. Entonces, teniendo esta suposición, se concluye que, por lo tanto, Jesús no pudo existir en la forma de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Pero si uno ve Santiago 1.13, está enseñando que de Dios el Padre y no de Cristo el Hijo. Y esto es lo que se ve en este contexto. Santiago no está discutiendo acá, y ese es un punto importante que nosotros a veces tenemos que ver en esa escritura, bueno, de qué está tratando el escritor. Santiago no estaba discutiendo la naturaleza o el rol de Cristo en la tierra. Aquí estos textos nada hablan de este asunto. Así que no es bueno generalizar sobre la naturaleza del Señor a partir de este versículo, de esta referencia y exponerlo de esa manera. Otro texto al que comúnmente se apela como prueba de que Jesús no existió en la tierra en la forma de Dios es Filipenses capítulo 2 en el versículo 6. Y cuando uno lee Filipenses capítulo 2 versículo 6, Pablo en realidad está hablando algo totalmente distinto. El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo está hablando de Cristo, dice, y esta es la parte importante del verbo, siendo. Esa es la parte importante, porque no es siendo, no es una forma de un tiempo pasado en el original. Por el contrario, siendo, Pablo usa muchos de estos participios en estos versículos, estando, siendo, el versículo 8, si ustedes lo ven, o el versículo 7, tomando, estando. Estos verbos están en tiempo de un participio, pero en tiempo presente. Siendo, vuelvo a repetir, estando, tomando. Entonces, esta forma que tiene el verbo en tiempo presente, de participio en forma presente, revela algo importante de la existencia del Salvador, siendo en forma de Dios. La existencia de ser Dios. Bueno, la palabra forma hemos analizado una palabra que tiene que ver con esta palabra morfe, el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 se refiere al versículo 3, Hebreos capítulo 1, versículo 13, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Aquí, por eso decíamos que Hebreos en el capítulo 1 está hablando de lo que es Dios el Hijo.
el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia de Dios. Viendo, dice Pablo, siendo Dios, siendo en forma de Dios. Y luego dice, no estimó el ser igual. Estas palabras, al estar en este tiempo de participo presente, cuando él toma la forma de Dios, lo que significa que él no deja de ser Dios, no fue interrumpido por la encarnación cuando él viene al mundo. Hubo un tiempo en que Dios el Hijo, esta segunda persona de la deidad, lo que quiere decir que no existía como hombre, pero tampoco nunca hubo un tiempo en que no haya estado en la forma de Dios. Entonces, de aquí viene la pregunta, entonces, ¿de qué se despojó Cristo? Porque el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nuevamente usando el participo presente, tomando, ¿no? Tomando ahora forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que él no se despoja es de su forma de Dios, o sea, de su existencia, de que es Dios, en la forma de Dios. La palabra forma, que tiene que ver la formación, la naturaleza de una cosa, porque si Jesús renunció, si alguien va a plantear este punto, que en este caso Jesús renunció a la forma de Dios, cuando se encarnó, si hizo eso, entonces en ese momento dejó de ser Dios y no puede volver a poder tomar esa misma forma. Por eso que es muy importante la forma del verbo aquí, siendo en forma de Dios, no estima ser igual a Dios. Algo muy parecido a lo que vimos cuando analizamos el Evangelio de Juan en el capítulo 17, en el verso 5, donde Jesús en esta oración, ahora pues Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, habla una gloria, con aquella gloria que tuve contigo. Dice, con aquella gloria que tuve contigo. Una gloria compartida en igual sustancia, en igual forma, en igual naturaleza. Los testigos de esta, bueno, uno dice testigos de Jehová, en realidad, para identificar lo que ellos así se llaman, enseñan que Cristo no fue más que un hombre perfecto, nada más. Ellos dicen que Jesús no pudo haber existido en la forma de Dios, porque el Nuevo Testamento habla del Señor como que Él fue dotado por el Espíritu para hacer milagros, guiado por el Espíritu y protegido por ángeles. Entonces, por lo tanto, Cristo no pudo haber sido Dios infinito. Los que parecieran, y como muchos no pueden comprender al expresar estas palabras, es que las limitaciones que tuvo el terrenal del Señor cuando Él se encarna, no fueron la consecuencia de una naturaleza inferior a Dios, sino que fueron el resultado de una sumisión que Él toma, autoimpuesta, como ejercicio de su propia voluntad. Así el libro a los Hebreos dice la Escritura que él vamos a ver Hebreos capítulo 10, dice desde el versículo 5 adelante, dice, por lo cual entrando en el mundo, cuando se encarna, dice,
entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, lo que se hacía a través de la ley. En esta primera parte, de lo que la ley estableció para la limpieza del pecado. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esto radica el plan majestuoso del Señor. Diciendo primero, está la explicación del escritor: sacrificio y ofrenda, dice el verso 8, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Entonces pone el escritor, dice, estas cosas se ofrecen según la ley, los sacrificios, la ofrenda, el holocausto, tiene que ver con esta primera parte de la revelación de Dios a la nación de Israel. Pero diciendo luego, totalmente distinta, ya dice la Escritura: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Entonces, eso es algo que parecieran no distinguir en la manera en como nuestro Señor Jesucristo, esta naturaleza inferior a Dios que él toma, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, fue más que nada una sumisión que él hacía, de su propia voluntad soberana, para así cumplir lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Hacemos la pregunta, bueno, ¿de qué se despojó Cristo cuando se hizo carne? El estado encarnado del Señor no implicó un despojo de la morfe, de la forma de Dios, o los atributos divinos que él tenía, sino más bien fue una subordinación de esos atributos al Padre en términos del rol que tuvo que cumplir en la tierra. Cuando Jesús afirmó, ahí en Juan capítulo 14, versículo 28, el Padre es mayor que yo, en ningún modo estaba negando la naturaleza divina de lo que él era. Más bien estaba afirmando que él se había sometido voluntariamente a la voluntad del Padre. No estaba negando lo que él era. Él había tomado esta naturaleza humana hecho semejante a los hombres, para poder así cumplir, como el mismo libro de los Filipenses, en el capítulo 2, continúa el apóstol enseñando, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿cómo podría Cristo estar vacío de los atributos divinos? Por eso es que es interesante cuando uno puede ver dentro de los evangelios, ver a Cristo en muchas facetas, mostrando esta divinidad de quien realmente Él es. Porque ¿cómo podría Cristo haberse vaciado de los atributos divinos, de ser Dios, y seguir siendo divino? Lo que argumenta que el Cristo encarnado no tenía la forma de Dios, en realidad es muy difícil poder explicar esos puntos que uno ve dentro de los evangelios. Si Cristo no era completamente Dios, es decir, existiendo en la forma de Dios, ¿qué era entonces? Ese es el punto. ¿Qué era? Una mitad Dios, un cuasi Dios, alguien que tenía un porcentaje de Dios, o simplemente aparentando ser Dios, como sostenían ciertos gnósticos. Solo un hombre perfecto. ¿Qué? Si Jesús no existió en la forma de Dios mientras vivió en la tierra, ¿cómo él pudo afirmar ser uno con el Padre? Yo y el Padre uno somos. Esa es una de las afirmaciones muy grande que hace nuestro Señor en Juan capítulo 10, versículo 30.
Y el versículo 31, los judíos entienden lo que está diciendo. Está hablando de la naturaleza que tiene junto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Y la respuesta de los judíos está clara en el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Una persona que dijera tal cosa estaba dentro de los 7 pecados capitales de muerte, ser apedreado. Una persona que cometiera esta blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, ¿cómo puede decir que Jesús fue simplemente un hombre? Él está diciendo claramente quién es Él. Y ellos no quisieron, creer ni aceptar, como pasa con tantos el día de hoy, de quién realmente es Jesús de Nazaret. Juan capítulo 7, versículo 3, niega la deidad de Cristo. Porque Juan, es otro texto que se usa, Juan capítulo 17, versículo 3. El texto dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces preguntan, bueno, si Jesucristo era Dios mientras estuvo aquí en la tierra, ¿por qué se refirió al Padre como el, entre comillas, el único Dios verdadero? Aquí en Juan capítulo 17, versículo 3, porque eso es lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este movimiento, la torre del vigía, o como en inglés se dice la watchtower, ellos rechazan la deidad de Cristo, alegando de que Jesús, mientras vivió en esta tierra, no era más que un hombre perfecto y nada más. Pero para poder interpretar un texto, un versículo, nosotros tenemos que ver en realidad a qué se está refiriendo. Uno no puede tomar un texto y sacarlo totalmente del contexto donde se está diciendo o del mismo libro. Porque este es uno de los grandes esfuerzos de Juan, desde el primer versículo explicando a nosotros quién era Jesús de Nazaret. Y a través de todo el libro de Juan encontramos muchos pasajes que nos indican que Jesús es Dios. Jesús está orando, esto es una oración. Pero ¿por quién está orando? Aquí es una oración que está presentando el Señor. Dice el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eso, por favor, fíjense bien. Dice, le has dado autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Está hablando de toda carne, está hablando de toda la humanidad, en esta parte en la cual está considerando Jesús, sobre toda carne, sobre toda la humanidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está orando por toda la raza humana, por toda la familia humana en esta parte, y pidiendo por ello, para que le conozcan al Padre, y conozcan y a Jesucristo, dice, a quien has enviado. Ahora, no hay nada, absolutamente nada en este pasaje que permitiría, porque este texto dice así, descartar otra multitud de pasajes que afirman enfáticamente la naturaleza divina de Jesucristo. Así que hay dos cosas de suma importancia al considerar este pasaje. Primero, ¿cuál es la idea central del contexto inmediato? Ya hemos visto que es la oración que hace Jesús sobre toda carne, como le ha dado potestad sobre toda carne. Segundo, tenemos que ver cómo se relaciona este texto con otros textos bíblicos.
sobre el mismo tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a veces para poder interpretar un pasaje que nos parece complicado y difícil? Bien, tenemos que esta oración fue dirigida en nombre de la humanidad, en cual la gran mayoría de la gente eran y son idólatras, adorando a muchos dioses, y de hecho a dioses falsos. En eso está embuida la humanidad. Y luego añade que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí lo que se está viendo aquí es esta relación única entre los dos. Una unidad de la naturaleza que se enseña con bastante énfasis en muchos otros textos. Tú y yo, o sea, entre el Padre y el Hijo. Fíjense que en esta oración hay una palabra que Jesús usa en el versículo 9, 17:9, en el versículo 15 y en el versículo 20. Y es la palabra rogar, yo ruego. Fíjense, el versículo, nuevamente en el versículo 15, no ruego. Y el versículo 20, más no ruego. Esta palabra es única usada por Jesús en su relación con el Padre. Créame que en el idioma original, cuando se utiliza en el uso humano de rogar a Dios, de pedir a Dios, se usa otra palabra. Y esta es una palabra única usada entre Jesús y el Padre. Yo ruego, no ruego más, no ruego solamente por esto. Es un vocabulario único usado entre los dos. Ahora, vamos a considerar algunos textos que prueban la deidad de Jesús, porque uno entiende por las Escrituras que solamente Dios es digno de adoración. Y sin embargo, hemos visto en otros textos dentro de los evangelios que el Señor aceptó también la adoración. Dios solamente debe ser adorado, y sin embargo, Jesús también fue adorado. Por lo tanto, esto ya nos pone en que Él y el Padre tienen la misma naturaleza divina. La Escritura dice que ¿quién es sabio solamente? Dios es absolutamente sabio. Así lo señala Pablo en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 21. Al único y sabio Dios. Dice, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Eso está en el último versículo del último capítulo del libro de Romanos. Sin embargo, Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 3, afirma, al decir, hablando de Jesucristo, porque de él está hablando, al decir, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y dice, y del conocimiento. Y lo hace en referencia a Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El lenguaje claramente exalta la sabiduría y el conocimiento de Jesús, más allá de la mera humanidad. Y en ese mismo libro de Colosenses, que nosotros hemos hecho referencia, en el sentido que es el libro donde más podemos encontrar quién es Jesús, en toda su gloria. El versículo de Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 9, bueno, ya hemos visto el capítulo 1 de Colosenses, del versículo 15 hasta el 18. Pero el versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, como lo ha citado en otros pasajes de las Escrituras, hablando de Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él.
que es la cabeza de todo principado y potestad. La Escritura dice solo Dios es santo, en el sentido absoluto. Así lo dice el libro Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4. Pero sin embargo, ese sentido único de santidad se atribuye repetidamente a Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Habla de que el santo ser que nacerá. Así habla Lucas en el capítulo 1, en el versículo 35 de los evangelios. Así lo dice el ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser. A Jesús se le llama también en el sentido absoluto de santo. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 27, hablando de la resurrección. ¿De quién? De Cristo. El escritor señala en el versículo 27 y dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículos que hablan de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Y Hechos capítulo 3, versículo 14, dice: mas vosotros, en este segundo discurso de Pedro a los judíos en Jerusalén, le dijo en una parte de este discurso: más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Está estos versículos refiriéndose a Jesús. Él es santo. Luego está también esta afirmación en una de las epístolas de Juan, donde él escribe acerca de Jesús y dice: estamos en el verdadero. Dice primera de Juan capítulo 5, versículo 20, estamos en el verdadero. Dice: en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Se puede hacer un caso muy fuerte para la identificación de Jesús como el designado como el Dios verdadero. Si Cristo puede ser el Dios verdadero. Dios, el Padre, es Dios verdadero y Dios el Hijo también es Dios verdadero. Si solamente existiera Juan capítulo 17, versículo 3, en realidad no estaríamos diciendo estas cosas, pero primera de Juan es escrito también por el apóstol Juan. Y está ampliamente reconociendo, dándole a Jesús como el Dios verdadero. Los escritos de Juan están llenos de declaraciones de la plena deidad de Jesús prácticamente desde el primer capítulo. En el capítulo 1, desde el capítulo 1, versículo 1 hacia adelante, como lo hemos señalado en algunas clases. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en los versículos 17 y 18, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y los judíos entendían ese lenguaje que Jesús lo hacía. En Juan capítulo 8, que también lo analizamos, versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, y usa la expresión, yo soy. Hemos visto ahí en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Y nuevamente Juan, esto en referencia a este solo libro del
del Evangelio, donde Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, tratar de interpretar Juan 17:3, dejando a un lado todo el cúmulo de textos que hay, ¿no? Tratando de dar una interpretación forzada a una frase. Esto está revelando el sesgo sectario que está cerrando a un enfoque coherente y de sentido común en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la afirmación que están haciendo sobre Juan 17:3 carece completo de mérito. Jesús mismo enseñó que una correcta creencia sobre su identidad es crucial. Así le dijo a los judíos, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No se puede repudiar la existencia de Cristo, pervertir la verdad sobre su naturaleza y rechazar la exclusividad de su misión sin sufrir una consecuencia eterna por tal locura. Muchos tendrán que dar una cuenta ante Él un día. Sí, lo que Jesús le dijo a los judíos de aquel tiempo debe quedar muy claro para nosotros. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Que el Señor los bendiga en esta noche.